Antes de presentar a Jackie, quiero agradecer especialmente a Anita Trachtman la posibilidad de que estés acá junto a nosotros el día de hoy, tenerte invitada para presentarnos este tema, y agradecer también a ti, Ravi Ari Sigal, que va a ser el moderador y va a recibir las preguntas que ustedes formulen por el chat. Es un gusto tener a Jackie, que es Javerá, es una miembro más del grupo Jonathan por muchos años, y también sabemos que vienes de una familia de mujeres Huizo, porque me contaba Anita que su mamá también pertenece a la filial de Viña del Mar, y la hermana, las primas, cuñada, etc. Así que muy bienvenida y es un placer tenerte con nosotros. Jackie es psicóloga clínica, magíster en psicoanálisis relacional e intersubjetivo. Tiene una especialización en adolescentes con trastornos graves de la personalidad. Es además la creadora del blog Psicóloga en Psicología en el Hogar y desarrolla modelos de visitas domiciliarias para la atención de niñas y niños. Es miembro de la red Libero, el diario digital independiente. Es miembro del grupo Mujeres Influyentes por el aporte psicosocial logrado a través del blog. Ya que atiende en consulta privada a niños, adolescentes y padres, realiza charlas y talleres divulgando la relevancia del educador y las emociones, tanto en la casa como en el colegio. Sus intereses siempre han estado ligados al área de la investigación y las ciencias de la crianza respetuosa. Trabajar con niños y adolescentes requiere necesariamente de padres o de un adulto responsable. Es por eso que realiza talleres y conversatorios de manera de poder otorgar recursos y herramientas psicológicas. De especial interés es para Jackie el poder entregar una información actualizada y comprobada científicamente, que avala la necesidad de reconocer la neurociencia como una disciplina que debe estar presente en las diferentes áreas en las cuales se trabaja con niños y adolescentes. Jackie además está en un proceso de acreditación de un entrenamiento neurocognitivo, el método Raviv, y escribe para una editorial colombiana llamada Huellas con Impacto. Jackie, un gusto y un honor tenerte aquí, y voy a dejar a Ravi Ari Sigal para que continúe después de tu charla, continúe con las preguntas. Jackie, bienvenida. Muchas gracias, es un honor para mí estar acá después de esta presentación. La verdad que sí, quiero agradecerle a Anita también por haberme invitado, y bueno, voy a compartir con ustedes parte de lo que sé, de lo que he estudiado. Quiero compartir con ustedes por qué es importante que hablemos acerca de, hoy en día, acerca de la educación, el aprendizaje, y por qué es necesaria una innovación. ¿Cuáles son los desafíos que hoy en día se presentan respecto de la educación, respecto del aprendizaje? Hoy en día es un tema que se está presentando, que hoy, si tomamos el diario de hoy, de ayer, vemos que se está discutiendo mucho respecto del regreso a clase, pero en este momento nos vamos a enfocar en cuáles son las cosas que podemos hacer respecto de innovar y por qué es necesario generar un cambio. Así que le voy a pedir a Ari que vaya avanzando, por favor. Él amablemente va a ir manejando la presentación. Vamos a ver primero que nada las definiciones. Me interesa mucho que vean la definición de educación y la definición de aprendizaje, y después vamos a hacer un comentario respecto de esto. La educación, estas definiciones las saqué de Wikipedia 2020. Ustedes pueden ir, entrar, mirar, revisar. Cualquiera de nosotros se encuentra con esta definición, y después me dan su opinión. Una formación práctica y metodológica que se le da a una persona que se encuentra en proceso de desarrollo y crecimiento,
mediante el cual al individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. La siguiente imagen, por favor. En la educación podemos decir que tenemos la educación formal y la educación informal. La educación formal, que es la que todos nosotros conocemos, la tradicional, en la que vemos el estudio de la ciencia, las matemáticas, el lenguaje, y la educación informal, que corresponde más que nada al estudio de las artes, la música, el deporte también puede ser que esté relacionado ahí, pero corresponde a las áreas que son más de desarrollo más libre, digamos. Luego tenemos, ahí tenemos una chiquitita ahí con la cara bien pintada. Luego tenemos la definición de aprendizaje. Comienza desde la infancia al ingresar en institutos llamados escuelas o colegios, en donde una persona previamente estudiada le enseña identidades y valores éticos y culturales para hacer de éste una persona de bien en el futuro. Veamos qué es lo que aparece ahí al ladito. ¿Qué podría pensar un niño si uno le da una definición como esta? Sospechoso, diría, ¿no? No es una definición entretenida, no es una definición agradable, no es una definición que despierte ningún interés, ni para un adulto, ni para un niño. Podríamos decir que es una definición, ambas son definiciones del siglo XIX para niños del siglo XXI. Son definiciones que podrían ser perfectamente usadas desde el siglo XIX hasta hoy día. Por lo tanto, no son definiciones que no apuntan hacia el tipo de aprendizaje y educación que debieran recibir los niños hoy, pensando en cómo debiera ser el futuro. Entonces, vamos a ver cómo podría ser la educación, la innovación que debiéramos tener, cómo debiéramos plantearnos lo que nuestros jóvenes debieran recibir. Afortunadamente, se han pronunciado muchas ideas al respecto, se ha estado estudiando, porque se sabe de que la educación que reciben hoy los niños es una educación que está basada en las competencias individuales, es una educación que está basada en la competitividad, en el rendimiento, es una educación que no está basada en las habilidades y en lo que se va a necesitar en un futuro. Si nosotros pensamos en lo que va a ser más adelante los trabajos que van a existir hoy en día, se ha calculado que más o menos 1/3 de los trabajos que existen hoy en día en un futuro no van a existir. Entonces, retrocedamos un poquito, Ari. Lo que vemos nosotros de la educación hoy en día es como ver un iceberg. Veamos vamos a ver la número 5, eso. En la número 5 vemos lo que es como una especie de iceberg, ¿no es cierto? El iceberg es la parte de arriba, lo que nosotros vemos es como la educación que nosotros vemos hoy en día. Pero la educación tiene un montón de otros aspectos, un montón de otras áreas que la acompañan. Y esas áreas y esos otros aspectos que las acompañan son las que nosotros debemos incorporar, que sabemos hoy en día que son necesarias y que se requieren para el presente y para la calidad de educación que se requiere para el futuro, para los trabajos y para las profesiones del futuro. No sé si Ariel quiere hacer alguna intervención, ¿quieres decir alguna cosa mientras tanto? ¿O seguimos?
Feliz, solo hago incorporar que es un tema súper apasionante la educación, porque en términos judíos, desde que somos pequeños somos inducidos a la educación, somos el pueblo del libro, estuvimos siempre en referencia a través de los libros. Y algunos alcanzan a hacer una hipótesis ya aquí de esto, diciéndonos que como fuimos el primer pueblo en ser alfabetizados, es decir, la propiedad del texto no le pertenecía a unos pocos, sino por el contrario, en el mismo header o en el mismo espacio donde se estudiaba, todos tenían acceso al texto, nos hizo vincularnos desde temprana edad hacia los textos y hacia la educación. Pero creo que lo enorme y el potencial que tiene el judaísmo es a través de esa famosa máxima que muchos de ustedes conocen en el libro de Mishlei, el libro atribuido al rey Salomón, que dice, Hanoch lanar al pidarko, dice, Ganki askim lo yasur bimena, nos dicen, enseña al joven, enseña al niño según su camino, según el camino del niño. Y entonces, cuando incluso ese niño sea viejo, no se apartará del camino. Y aquí creo que es enorme el desafío que tenemos que poner en juego hoy en día, en donde, como Jackie nos está presentando, algunas definiciones tradicionales de educación, de aprendizaje, necesariamente tienen que migrar para incorporar otras habilidades. Sin dudas, este espacio que vamos a estar disfrutando en esta tarde es para que cada uno de nosotros pueda preguntarse, si tenemos la oportunidad de cambiarlo a nivel estructural y macro, bienvenido sea. Pero si no fuera así, cada uno de nosotros, desde el lugar que está, en el rol de la familia, con hijos, nietos o bisnietos, poder sentir que estamos haciendo las preguntas correctas para una educación y un aprendizaje que sea significativo. Una última frase, Jackie, y seguimos contigo, que tú eres la experta en esto y queremos escucharte. Había una frase muy bonita que decía que aquel joven que no recibió el calor, que no recibió el cariño, que no recibió la atención de los suyos en su aldea, dice que cuando crezca entonces va a terminar quemando, incendiando la aldea para poder recibir ese calor que no recibió. Y siento que todos, sobre todo en tiempo de pandemia, estamos un poco vacíos de hablar de las emociones correctas, o incluso de hablar de lo que nos está pasando. Preferimos silenciarlo porque sabemos que no hay con quién compartirlo. Y en esta nuevo paradigma, en esta nueva fase, creo que la oportunidad es seguir estudiándonos, aprendiendo, para poder evolucionar respecto de estos contenidos, que a veces no es simplemente desde lo deductivo y lo lógico, sino poder incorporar otras habilidades. Jackie, seguimos contigo. Muchas gracias. Bueno, justamente de eso se trata, esto que voy a explicarles ahora, esta parte del iceberg que no se ve, son muchas cosas que podríamos apuntar ahí, que necesitaríamos varias tardes y días y semanas para poder explicarlas. Tenemos, como dice muy bien Ari, las emociones, todo lo que tiene que ver con la educación emocional, los afectos, la relación del profesor con los alumnos, la relación que se ha visto que el vínculo del profesor con los alumnos es tremendamente importante, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las neurociencias y cómo hemos logrado a través de las imágenes del cerebro, cómo funciona el cerebro cuando aprende, cómo se almacena, cuáles son las áreas que entre comillas, se prenden y se apagan cada vez que aprendemos, qué significa y qué es el concepto, uno de los conceptos o aportes más importantes que nos ha dado la neurociencia, que es el de la neuroplasticidad, que significa que somos capaces de generar nuevas conexiones neuronales. Antes pensábamos que se nos iban muriendo las neuronas y que no teníamos nuevas capacidades, podíamos ser capaces de generar nuevas conexiones. Bueno, somos capaces de generar nuevas conexiones. Aquí tenemos también el rol del docente como agente de cambio y la mentalidad de aprendizaje. Esto es por nombrar algunas. En esta presentación yo me centré en la mentalidad de aprendizaje. Me centré específicamente en la mentalidad de aprendizaje porque tiene ciertas características que creo que en el momento en que estamos viviendo nos puede servir mucho para
equiparar la gran brecha que se está produciendo, que ya teníamos antes de que se produjera la pandemia, y que se está aumentando mucho más por el hecho de que las clases y la educación se está haciendo a través de, en forma telemática. Entonces la brecha educacional se ha aumentado muchísimo. Sigamos adelante. Entonces, vamos a hablar acá de lo que es lo que significa la mentalidad de aprendizaje. Este concepto de la mentalidad de aprendizaje es un concepto que lo incorpora Carol Dweck. Ella es una psicóloga norteamericana que ha hecho múltiples estudios acerca del aprendizaje, de la educación. Y entonces ella habla acerca de, hace varias observaciones y estudios que lo avalan, que son muy interesantes. Ella dice de que para lograr el éxito, nosotros tenemos que mostrarle a los jóvenes, a los alumnos, que hay que pasar por frustraciones, ansiedad, fracasar y volver a intentarlo de nuevo, que existen dificultades, que es muy necesario que los niños desarrollen hábitos de autogestión, que aprendan a organizar su propio tiempo, que tengan un sentido de pertenencia con el colegio, que tengan un sentido de pertenencia con su comunidad, un propósito de por qué están estudiando y por qué están haciendo lo que están haciendo. Y eso genera una mentalidad de aprendizaje, ese propósito de aprender. Y la labor del educador es entregar las herramientas para que él logre eso. La idea entonces es centrarse en el proceso más que en el resultado. Los jóvenes hoy en día, como ven, es solamente el pedacito del éxito arriba, y en el éxito de arriba están todas las redes sociales, Instagram, Facebook, todas las comunicaciones que ven. No, por ejemplo, ninguno de ellos pone una foto donde no salga bien, donde no sea exitoso, donde no esté feliz. Pareciera que todo eso viene como garantizado. Y resulta que detrás de todo eso están todas las dificultades, el fracaso, la ansiedad, la frustración, una capacidad de perseverancia que hay que tener frente a las dificultades, el estudio, o sea, hay que esforzarse para lograr el éxito, para lograr cumplir un objetivo. Entonces, tenemos que intentar enseñarle eso a nuestros jóvenes. Entonces, el impacto y los cambios en el aprendizaje y la educación en el futuro es muy importante. Sigamos. Porque nosotros tenemos que, para desarrollar esto, tenemos que saber que el desafío es preparar a los jóvenes para ciertas cosas. No sabemos cómo es el futuro, cómo va a ser, pero sabemos que les podemos decir a ellos que es una gran oportunidad. Entonces nuestra responsabilidad, y que esto es una cosa que ella lo plantea, que es muy interesante, porque dice, por ejemplo, a los jóvenes cuando van a buscar una nota y van derecho a una pizarra a ver si aprobaron o no aprobaron. Entonces uno dice sí y el otro dice no, este sí, este no, este sí, este no. Y ella dice que lo que hay que hacer es que, ok, unos dicen sí y otros dicen no todavía. Ese no todavía hace una tremenda diferencia. No todavía significa no, pero lo puedes hacer. No, pero hay un espacio para lograrlo. No, pero tienes la posibilidad de hacerlo. No, pero tienes errores que puedes enmendar, que puedes corregir. ¿Y por qué los puedes corregir? Porque
tú tienes las capacidades, porque si no lo puedes hacer, tu cerebro lo puede hacer, puedes mejorar. Esa es la idea. Y hay múltiples estudios que lo han mostrado, que cuando se le dice a los jóvenes, sí, a ti te cuestan las matemáticas, ok, mientras más te esfuerces en estudiar lo que a ti te cuesta, mejor más conexiones va a hacer tu cerebro y más éxito vas a tener. Los que tienen mentalidad de cambio, los que tienen esta mentalidad de aprendizaje, logran salir adelante. Los que no lo tienen, disminuyen las notas. Los que sí lo tienen, mejoran y salen adelante. Y disminuye enormemente la brecha. Entonces, el no todavía entrega mucha confianza en ellos mismos. Entrega la confianza de que no existe tanta diferencia entre ellos, entre tú y yo. ¿Tú lo lograste ahora? Bueno, ok, pero yo tengo tiempo para lograrlo todavía. La mentalidad fija muestra que no existen cambios. Se les tomaron neuroimágenes y se vieron, por ejemplo, que el cerebro de los que tienen la mentalidad fija, cuando se les muestra tareas que tienen que hacer, el cerebro no se enciende, por decirlo de alguna manera, las neuronas. En cambio, en el otro se encienden y se prenden porque dicen, sí, ok, no todavía, pero ahora sí. Ahora lo voy a lograr. Y si no lo logro ahora, es no todavía, pero puede que sea más adelante. Ese es el rol del profesor. Entonces, la idea es que, ¿cómo logramos esto? Necesitamos desarrollar un ambiente, es lo que ella llama como endear, como que un ambiente de aprendizaje, un ambiente colaborativo, un ambiente donde cada uno sea capaz de desarrollar sus propias habilidades, donde se sea capaz de trabajar con creatividad, con empatía, donde haya flexibilidad, donde sea capaz, el alumno sea capaz de tolerar las diferencias, reconocer cuáles son las frustraciones, reconocer cuáles son sus debilidades y sus fortalezas, porque esa es la manera, además, en que vamos a trabajar en el futuro. Porque todas estas características son las que a nosotros nos diferencian de las máquinas. Cuando me refiero a las máquinas, me refiero a los computadores y todo eso, porque todas esas profesiones, ese tercio de profesiones que van a desaparecer, son las profesiones que están relacionadas con todas esas habilidades que la computación, la memoria y todo eso nos pueden suplir. Pero estas son características del ser humano, las que nos hacen ser seres humanos y que nos diferencian de todo lo demás. Entonces, esta mentalidad no solamente es una mentalidad que nos entrega la capacidad a los jóvenes hoy para mejorar su rendimiento, sino que además es el tipo de educación que necesitan para prepararse para el futuro, para las tareas futuras. Ahora, como les digo, esto es uno de las muchas más áreas en las cuales podemos hablar de innovación en educación. Podemos hablar acerca de cientos de otras cosas. Hace un tiempo atrás en Limud hice una presentación sobre la neurociencia en educación y era otra conversación completamente distinta, y así se pueden ir hablando de muchas cosas, pero me pareció que este tema era importante en relación a la forma en que tenemos que enfrentar retomar la educación
ahora cuando vuelvan los niños al colegio. Sigamos con la próxima. Jackie, en esto, mira, quiero hacer una interrupción para hacer una pregunta en realidad, si te parece, y quiero anclar la pregunta a una historia que me parece como muy gráfica, más allá de las ideas políticas, esto lo quiero aclarar por las dudas, porque sé que son tiempos difíciles, pero en la primera mitad del siglo XX había claramente dos corrientes muy fuertes en educación que estaban en disputa. Por un lado, lo que era el positivismo y tal vez la escuela más norteamericana, y por el otro lado, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaba una corriente mucho más humanista. Y hay un episodio que me parece muy gráfico. El positivismo claramente anclado y fijado hacia los resultados. Y por lo tanto, el humanismo era el grupo, ver el proceso y una revisión constante. Ambos equipos que trabajaban bajo sus paradigmas educativos tenían una consigna, que era preocuparse de resolver un problema que iban a tener en el momento del alunizaje. En el momento de llegar a la luna, tenían que resolver un propósito muy simple, que era cómo escribir. Hasta en ese entonces, todos los lápices, bolígrafos que conocemos de tinta, funcionan simplemente por la misma presión atmosférica, hace que la tinta pueda caer y puedan escribir. Pero ¿qué ocurre en la Luna? Entonces no iban a poder tomar nota de ninguna evidencia, ningún testimonio que estuviera en la Luna. Las dos escuelas en Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pusieron sus equipos a trabajar fuertemente. Y a las 3 semanas Estados Unidos pudo desarrollar un lápiz, un bolígrafo, que podía escribir sin la inercia que ejerce esta fuerza hacia la gravedad de la Tierra. Podía escribir sin necesidad de eso, presionando un botón, presionaba también para que la tinta pueda salir de un lápiz. Ese proyecto costó $1 millón. Pueden googlearlo, pueden buscarlo. Pero efectivamente el positivismo pudo resolverlo, y era una educación basada en resultados. Y al mismo tiempo, por el otro lado, la otra escuela resolvió ese mismo tema en una semana. ¿Qué hicieron? Un lápiz en base a grafito, en base a mina. Solamente se pusieron a analizar qué podían hacer. Y con esto, Jackie, quiero introducir algunas preguntas en este nuevo paradigma que tú nos estás enseñando y contando de lo que implica la mentalidad de crecimiento. Quiero que nos cuentes cuál es el rol del profesor en este escenario, del educador. ¿Qué es lo que tendría que, en ese nuevo escenario, en este nuevo planteo, cómo facilitar y cómo poder plantear una nueva estrategia? Muy interesante tu pregunta. Mira, el rol del educador se ha visto que en todos los... en todo lo que es innovación en educación, el rol del educador es fundamental. Siempre se ha sabido que el rol del educador es fundamental porque así es el puente, el nexo, ¿no es cierto?, entre lo que se está enseñando, entre el conocimiento, y que es el que se lo transmite al alumno. Pero el rol del educador va mucho más allá de eso. El rol del educador tiene, por ejemplo, es el que puede entregar y puede suplir carencias afectivas y emocionales que tiene el joven, el niño, en su casa, en el vínculo familiar, hasta en un 40%. O sea, un niño que tiene problemas en su casa, en su hogar, un niño que es violentado, por ejemplo, en su casa, si tiene un vínculo afectivo, si tiene un profesor que es capaz de acogerlo, tiene altas posibilidades de poder salir adelante. Un profesor que es capaz de entregar la información y educar a sus alumnos generando en la emoción, el vínculo
el interés hacia la materia que está enseñando, sin el estrés de la nota, sin el estrés y la competitividad del rendimiento, sino que basado en el proceso de cómo logra lo que está haciendo. No sé si se entiende. De enseñarle a través de las herramientas que tiene el niño. Para eso se requiere que el profesor conozca muy bien a sus alumnos. Me vas a decir, bueno, pero acá los colegios, las salas de clases son de 40 y tantos alumnos. Ok, pero estamos hablando estoy contestando la pregunta. La realidad a lo mejor es distinta, pero esto es así. Si el profesor conoce a sus alumnos, él sabe cómo puede, cuáles son sus fortalezas, y sabe que a él le puede pedir esto y que al otro le puede pedir esto otro, y que entre ellos dos pueden complementarse y hacer actividades en común. Entonces, el vínculo y la positividad que el profesor es capaz de entregar en el colegio al alumno es tan importante que es el mejor predictor del éxito académico en el colegio. Y nosotros estamos acostumbrados a que si le enseñamos, si tienen buenas notas, ese es el predictor del éxito académico. Y resulta que cuando existe un vínculo emocional con el colegio, como el lugar donde me siento que pertenezco, donde el lugar donde soy acogido, donde el lugar donde no solo voy a estudiar, sino que lo paso bien, me entretengo, soy feliz, juego, tengo muchas más probabilidades de tener éxito académico, incluso hasta en la universidad, porque establezco los vínculos más significativos, porque soy un niño que puede jugar. Excelente, Jackie. Mira, algo nos has adelantado y nos has contado, diciéndonos que posiblemente en época de pandemia todo esto que debería ser el éxito en la educación se acentúa y se acrecientan las desigualdades. Entonces, hemos leído algunas cartas, hemos leído algunas publicaciones en prensa escrita, también en radio, pero estamos intrigados en saber qué sucede con todo este paradigma y cómo funciona en pandemia. Hemos escuchado de docentes que a veces están saturados y no encuentran el mecanismo, padres que colapsan, familias enteras que no pueden adaptarse a esta estructura. ¿Qué ocurre durante la pandemia con la educación y con este paradigma que nos estás entregando y regalando? Mira, lo que se ha empecinado el sistema, porque no podríamos decir que tal o cual colegio o el sistema educacional, de la forma en que está planteado y que está instalado acá y en muchos países, es que tenemos que pasar la materia y el currículum académico a toda costa, a como dé lugar. Hace un tiempo atrás yo leí en el diario El Mercurio un artículo en el cual estaban muy preocupados porque los niños que iban a pasar a segundo básico no iban a llegar leyendo. Entonces, a raíz de ese artículo yo, digamos, me quedé pensando y dije, qué gravedad esto de que los niños de segundo básico no iban a llegar leyendo. Me pareció que era poner un énfasis en una cosa que en realidad el niño iba a leer, si no iba a llegar leyendo el primer trimestre de segundo básico, iba a leer. Pero había otras cosas que podía lograr y que eran tanto o más importantes que llegar leyendo a segundo básico. O sea, habían otras cosas que eran mucho más importantes, necesarias y que iban a... y que solo en la pandemia nos estaba dando la oportunidad, la pandemia nos estaba abriendo la oportunidad de tener un tiempo
de pasar un tiempo en familia que no lo habíamos tenido nunca y que a lo mejor nunca más lo vamos a volver a tener. Entonces, ok, estamos en una situación compleja, estamos en una situación difícil. En vez de tratar de replicar el colegio en la casa, con todo el estrés que significa para los profesores tener que traducir el currículum, pasarlo en un programa computacional para que el niño lo pueda adquirir en su casa, nosotros como, o sea, los padres, tratar de enseñárselo a sus hijos. Los niños que tienen problemas de atención y de concentración se entretienen jugando con el computador y les cuesta mucho concentrarse con lo que están recibiendo a través del computador. O sea, es un lío. ¿Y por qué no aprovechar ese tiempo? O sea, ¿por qué seguir insistiendo en algo en que podríamos aprovecharlo en otra cosa? Porque en la materia la vamos a aprender igual. Los niños que lo pueden hacer, perfecto, pero darle un tiempo de calidad al estar con los hijos. Y esto yo lo digo porque me pasó mucho de observar de que muchos papás me decían, bueno, pero yo no sabía que mi hijo estaba estudiando tal o cual cosa. No tenían conocimiento del currículum, de lo que estaban estudiando los hijos. Porque el tiempo que pasan los padres con los hijos es muy escaso. Entonces, esto no es una crítica hacia los padres, hacia los hijos, es un sistema que está instalado y que funciona así. Y lo que nos pasó con la pandemia es que el sistema se desarmó y nos quedamos así mirándonos todas las caras y dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, aprovechémoslo, no sigamos peleando contra algo que, tratar de replicar algo que realmente es muy difícil. Jackie, en ese sentido, Jackie, quiero preguntarte, porque efectivamente se ha hablado que tal vez ese siglo XX era el siglo del conocimiento, un saber academicista. La aparición de Internet y los terabytes hicieron entonces que el conocimiento no tenía que estar en las personas, sino que está en Internet. Como la definición misma que nos trajiste, la primera definición, ahí está, en Wikipedia. El que quiera la información precisa, como de Ahí mentalidad está. fija, que la busque, ahí está. Y entonces dicen que desde la década del 90 hasta posiblemente la pandemia, dicen que fue la generación de las habilidades. Saber una cosa, saber la otra, poder hacer deporte, entender de arte, de música, en fin, como poder manejar habilidades. ¿Tú crees que se abre un nuevo paradigma en este sentido? Y quiero insistir con esta pregunta. Posiblemente hemos sido educados para aprender logaritmos, polinomios, funciones que salvo los ingenieros que están aquí, pocos ponen en práctica en su profesión a diario estos conocimientos. Pero nunca hemos podido educar todavía a nuestras generaciones, a nuestros pequeños y a nuestros hijos respecto de frustraciones, respecto de problemas de concentración, cuando no les importa o no entienden que ahí esté la prioridad. No pudimos educarlos en lo que implica querer o agradecer o encontrarse en paz con uno mismo. ¿Tú crees que es un nuevo paradigma que se abre a partir de ahora y que hacia ahí deberíamos intentar encaminarnos? Yo creo que ojalá se abra un nuevo paradigma. Yo creo que esto, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, sería el paradigma de la empatía. Por ejemplo, enseñarle empatía a un niño en este momento, explicarle por qué no puede ir a ver a su abuelo, por qué no puede ir a visitar a su abuelito, a su abuelita, por qué no puede ir a visitar a sus amigos, por qué no puede celebrar su cumpleaños, por qué no puede ir al colegio. Porque se tiene que cuidar él, pero él tiene que cuidar también a su abuelo. Así como el primer ministro de Inglaterra se enfermó la persona que lo lleva al colegio del bus. Todos corremos el riesgo, todos, de la A hasta la Z, de poder enfermarnos en un determinado momento.
Entonces, yo me cuido y tú te cuidas. Y como yo me cuido, también me preocupo de cuidarte a ti. Y tú te preocupas de cuidarme a mí. Y por eso uso mascarilla, por eso me lavo las manos, por eso tenemos que pasar un periodo en que no podemos salir de la casa. O sea, es una conducta tremendamente empática porque me tengo que saber poner en el lugar del otro. ¿Entiendes? Entonces, si tuviéramos que decir hacia dónde debiéramos apuntar, debiera ser a eso. Ojalá pudiéramos lograrlo. Ojalá pudiéramos lograrlo porque sería una manera en que aprenderíamos a aceptarnos, aprenderíamos a saber que somos todos iguales. Por supuesto que vamos a abrir el espacio a preguntas. Sería muy rico si quieren escribirlas en el chat, ir dejándonos, pero quisiera hacer una pregunta más, al menos de mi parte, ya aquí al hueso, preguntarte sin tanto titubeo, porque te hemos leído y hemos escuchado y tenemos las mismas dudas posiblemente, pero ¿debieran los niños regresar al colegio? ¿Debieran los niños regresar al colegio? Esa es una pregunta muy compleja porque, a ver, hay un tema que tiene que ver con, es difícil. Hay un tema que tiene que ver con la parte de salud, que tiene que ver con los contagios. He estado leyendo harto y hemos estado revisando un programa del Ministerio de Salud que se llama Regresando al Colegio Paso a Paso y habla de por qué debiéramos dejar que los niños regresen al colegio. Uno de los temas es por el hábito de que los niños se acostumbren nuevamente a el levantarse temprano, el asistir a clases, porque hay un tema muy importante con la deserción escolar. El Foro Económico Mundial señaló ahora, recién el 20 de agosto, de que esta es una generación perdida, que hay 30 millones de jóvenes que van a desertar del colegio, que no van a regresar a clase. Entonces, si uno lo mira así, dice, sí, debieran volver. Pero si yo pienso en mis nietos, bueno, yo no puedo decidir por mis hijas, ellas deciden por sus hijos, pero es muy difícil que no tengan contacto entre ellos. ¿Cómo haces el distanciamiento social? Ahora, salió recién un estudio de las escuelas en Francia de que el contagio entre los niños es bajísimo. El contagio es entre los adultos, pero los niños están supeditados a los adultos. Entonces, es una respuesta muy, muy compleja. Ahora, los países que tienen la mejor calidad de educación en el mundo, lo primero que hicieron fue mandar a los niños al colegio. Pero son países que son bastante más disciplinados que nosotros, que obedecen bastante más las reglas. Entonces, acá nos hemos preocupado más. El tema de que vuelvan al colegio tiene mucho que ver con ir haciendo andar el país de vuelta. Pero es muy complejo, si es que los niños debieran volver al colegio, ¿no? No sé si te contesté la pregunta. Ahí sí. Ahí llegó la mitad.
¿Hay preguntas o no? No sé si hay alguna Ahí otra está. pregunta. Sí, ahí estamos recuperando micrófono. Ya. Por supuesto que sí, y quisiera incorporar algunas preguntas que van surgiendo en el chat por el lado de Cookie, que nos está preguntando. Primero, se define por tercera edad, no veo a nadie que sea acá de tercera edad, así que esa parte vamos a obviarla. Pero pregunta en concreto, dice, ¿qué podemos hacer para enfrentar todos estos desafíos? Y creo que la pregunta va a esto que nos explicabas respecto a la mentalidad, a intentar hacer la pregunta correcta. Y quiero introducir solo un concepto que en su momento con Jackie hablamos. Walter Benjamin, un filósofo, trae un concepto muy parecido a este concepto que nos has regalado de Carol, y dice que cada uno de nosotros transita huellas. Cada uno de nosotros en su vida tiene distintas huellas. Y Walter Benjamin dice que hay una memoria involuntaria. Eso significa, y Ujú. pongamos el ejemplo, si recuerdas el primer momento, la primera vez de cada ocasión, seguro vas a pensar de que no fue tal cual el ideal que tenías o tal cual la expectativa que esperabas. Imaginemos la primer salida romántica de pololeo. Fue rica, pero faltó algo. El momento en que te entregaron el primer informe de un hijo. Estuvo bien, pero me acuerdo que me enojé porque hay una memoria involuntaria, dice Walter Benjamin, que no nos permite consensuar que ese momento es único, maravilloso y por supuesto extraordinario, porque siempre estamos como en esa crítica o en lo que le faltó. Y quiero introducir bajo este concepto también la pregunta que nos trae Cookie, diciéndonos cómo enfrentar este cambio de mentalidad a esta altura del partido, en este momento de pandemia, atravesando una crisis social que todavía no se definió. ¿Qué está a nuestro alcance? ¿Cuáles son las herramientas para hacer las preguntas correctas en el momento que hablemos por celular o por WhatsApp con hijos, con nietos? ¿Cómo saber que estamos intentándolo al menos? Es muy buena pregunta. Yo creo que eh, cuando uno se enfrenta a situaciones así como esta, de repente como que siente, en general, siente como que es algo tan grande, tan abarca tanto, es un tema social que ocupa tanto espacio que como, ¿qué puede hacer uno desde su esquina? Así como todos podemos hacer algo, todos. Todos desde nuestro lugar siempre podemos hacer algo. Y yo creo que eh, una de las cosas que uno creo que ha sido no diría experimento, pero que ha resultado muy positivo y muy enriquecedor es con los abuelos que no han podido ver a sus nietos y que ha sido bien doloroso, sobre todo en la gente que es mayor, eh, es pedirle a los nietos que cuenten, los que son más chiquititos, que cuenten, que escriban o que cuenten su experiencia, qué creen que está pasando, que hagan como un diario. Y eso es súper bueno, que quede como un registro de qué es lo que significa esta experiencia. Eh, Curiosamente, en, en varios colegios han hecho a los niños leer el diario de Ana Frank. Y digo curiosamente porque como que no estaba dentro del currículum, pero de repente apareció como el diario de una niña que estuvo mucho tiempo encerrada y que fue capaz de ser y transformar una situación tan difícil, crear un personaje a quien ella le escribía un diario y le contaba todas sus aventuras y todas sus cosas que ella veía y cómo las sentía. Y, y que fue maravilloso. Y que a través de eso ella pudo sobrevivir. Entonces, eh, bueno, un momento de creación y así poder ir expresándose. Saber qué sientes, qué siento yo. Hoy en día tenemos por suerte la tecnología que nos permite también comunicarnos, pero tratar
de, de ejercitar la empatía, tratar de ejercitar, y de vivir día a día, de ir viviendo las cosas día a día, no de proyectarnos tanto a futuro, porque no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Si las cosas funcionan bien, no nos vamos a devolver a la cuarentena, pero ¿y si? ¿Y si? Entonces hay que aprovechar el día a día. Ahora no tenemos cuarentena y los días están bonitos, entonces salgamos a caminar, tomemos sol, aprovechemos la luz, en fin. Jackie, mira, en esa misma línea, una pregunta que recibo por interno, en esto que planteábamos como el cambio de mentalidad y cómo poder abastecernos de esta nueva plataforma, este nuevo paradigma educativo. Y la pregunta tiene que ver, dice, ¿cómo preparar a los niños desde lo emocional para comenzar una vuelta al colegio y tal vez a la vida normal? Entonces, en ese sentido, si nos puedes regalar algunas técnicas en donde no imprimamos ansiedad o frustraciones en los niños, sería genial para entonces tomar estas herramientas para nosotros. Sí. Bueno, yo creo que los niños lo han pasado re mal, ¿eh? Dentro de todo, los niños necesitan jugar, necesitan salir, necesitan a sus pares. Y hay que comprenderlos y entenderlos en su ansiedad y en la manera en que han demostrado el estrés. Yo creo harto en una cosa que se llama la crianza respetuosa y que significa aprender a ponerse en el lugar del niño. O sea, a mí me decía, por ejemplo, una vez un papá, mira, yo no sé qué es lo que le pasa a mi hijo, pero yo trato de decirle que yo estoy trabajando y que yo no puedo ir y llevarlo al baño mientras estoy trabajando. Pero el otro día me tocó conversar con una ministra, que es verdad esto, ¿eh? Que estaba hablando con el presidente y de repente el marido estaba con coronavirus y ella estaba sola y el niño llegó y le dijo, mamá, quiero hacer caca. Entonces, ¿y qué es lo que hace? Entonces, relájate, porque eso te está pasando a ti, le pasó a la ministra y le va a pasar a cualquiera. Esa es la situación hoy. Entonces, despréndete de toda esta neura porque se la estás transmitiendo a tu hijo. Tu hijo no tiene la culpa de la cuarentena, no tiene la culpa del coronavirus y no tiene la culpa de que tú tengas una reunión porque el caballero que está al otro lado de la pantalla le pasa lo mismo que a ti. Y si él no es capaz de entender eso, él está en un problema, no tú. Jackie, mira, una pregunta más al menos, te vamos a tener miles de preguntas, pero al menos una más queremos hacerte, y es un planteo que nos trae Bárbara, y todos estamos con la sensación de que nos estamos perdiendo algo más, la vivencia, Ay. de algo diferente, todos, digo, desde los niños, los no tan niños, todos sentimos que, con alguien que hablaba de la comunidad, del círculo, me decía, y le contaba a Jackie también esta anécdota, el 10% para mí es una anécdota, yo quiero saber dónde están mis 6 meses de no ver a mi nieto crecer, de no abrazarlo, de no poder estar con él, de no verlo crecer, eso no me lo devuelve nadie en la vida. Entonces, todos estamos con un vacío muy grande respecto a la vivencia, y tal vez esta pregunta es más psicológica, profundamente psicológica, más que desde la visión educativa, pero ¿cómo intentar ver esta realidad o recuperar parte de estas vivencias hermosas que los niños perdieron, los adultos perdieron, los adolescentes perdieron, al no poder encontrarse con sus pares también, y es una etapa de descubrimientos, de experiencias? ¿Cómo poder lidiar con este sentimiento? Ese sentimiento se parece harto al duelo. Es un sentimiento de pérdida que se parece harto al duelo. Me lo perdí y no lo recupero. Es un tiempo que me lo perdí y que no lo puedo traer de vuelta. Si yo durante esos días, por eso que yo se lo sugerí a una abuelita, ¿no es cierto? Pídele que escriba su experiencia, lo que va viviendo, qué es lo que está haciendo, que lo comparta después contigo, lo que sintió,
Eso le sirvió a esta abuelita para poder como sentir que vivió parte de ese tiempo que no estuvo con ella. Pero la verdad, así con la mano en el corazón, es que ese tiempo suena harto parecido a un tiempo perdido porque no lo podemos recuperar. Pero creo que todo esto también nos vuelve a nosotros a poner en una posición más humilde. Nosotros no somos dueños del mundo, ni del universo, ni de la verdad, ni de... Somos vulnerables, nos puede venir una cosa como esta y perder 6 meses de la vida de nuestros nietos. Por lo tanto, aprendamos a disfrutar el día en el que podemos estar con ellos, en el que puedo estar con mi señora, en el que puedo estar con mis hijos, en el que puedo estar en mi trabajo, en el que puedo ir a mi oficina y cerrar la puerta y no tener a nadie que no me deje trabajar. Seamos un poquito más humildes en eso. En este sentido, Bárbara nos refuerza la idea y me hace acordar una frase talmúdica muy fuerte que dice que el estudio en realidad del vínculo con los niños, los más pequeños, dice, no se anula ni siquiera con la construcción del tercer templo. Para repasar este concepto rápido, si hay tercer templo significa que está el Mashiach, que es la época mesiánica, entonces, ¿para qué seguir educando? Uno diría, suficiente, que salgan los niños de los colegios, que no vuelvan a los lugares de estudio porque vino la redención final, y el Talmud en el Tratado de Shabbat nos dice, no, los niños cuando viene el Mashiach seguirán estudiando. Y creo que ahí hay técnicas también dentro de la tecnología que nos permiten potenciar a futuro, escribir o hacer una catarsis de nosotros también hacia el niño del futuro, hacia tu nieto o tu bisnieto que va a hacer bar mitzvah en 5 o 10 años más, o que va a entrar a una jupá en 10 o 15 años más, o en el momento que sea, hay posibilidades de sentarse hoy a escribir un mail, escribir una carta, escribir las emociones que uno tiene y no postergarla, porque si no es como estar viviendo siempre en la incertidumbre. Creo que hay técnicas de las que tenemos que valernos hoy en día para poder potenciar entonces todo lo que estamos viviendo. Recibimos una pregunta más, no sé, o mandan aquí, Yael nos va a decir si estamos, sé que estamos con tiempo cumplido. Son muchas felicitaciones, Jackie, que es una exposición muy clara, excelente, con muchos consejos que piensan poner en práctica, así que muchísimas gracias por eso. Y no hay que... A ver. Hay más preguntas. No, y a ver si claro, se le aclararon un montón de cosas que las van a poner en prácticas. Hay personas, acá Priscila dice que hay personas que piensan en positivo, ojo, yo también, que dicen que lo que se perdió de no poder ir al colegio se ganó en grandes experiencias vividas en la casa con la familia. Muy interesante el comentario, pero podrías extenderlo un poco más, Jackie, si quieres. Y te felicita también, Priscila. ¿Tengo tiempo para extenderme un poco más en eso? ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que ese es un tema que en el cual he trabajado harto. Tenemos un hashtag incluso, no más, menos educación formal y más educación emocional, porque el tema es aprovechar ese tiempo de calidad, pasar ese tiempo, tantas veces que uno dice, me gustaría tener más tiempo para poder estar con mi hijo, y una vez que estoy con mi hijo, nosotros tenemos un sistema en el que estamos acostumbrados a delegar nuestros hijos en un tercero, en el colegio, en la sala cuna, en la nana que se queda en la casa cuando yo estoy trabajando,
pasamos poco tiempo. Y eso de que en algún momento dijimos, todos hablamos en algún momento de calidad y cantidad, no es así. La cantidad en sí que importa. Entonces ahora la cantidad de tiempo es ilimitada. No significa no poner límites, ojo, los límites son necesarios. Es necesario, aunque uno pase las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por la pandemia, estar en la casa, no significa no poner límites, hay que poner límites. Pero tenemos la oportunidad de conocer a nuestros hijos y que nuestros hijos nos conozcan a nosotros. Nuestros hijos, por ejemplo, tienen la oportunidad de vernos trabajar. ¿Y en qué trabajamos? ¿Qué hace la mamá? ¿Qué hace el papá cuando se va a la oficina? Muchos de nosotros nunca llevamos a nuestros hijos a la oficina. Bueno, ahora pueden ver, mira, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo no hago. En vez de pelear para que no se meta en lo que uno está haciendo, decirle, mira, esto es lo que yo hago. Y involucrarse más. Y realizar actividades, en general, las personas que estamos conectadas aquí ahora, tenemos la posibilidad de entregarle a nuestros hijos programas donde puedan aprender música, a tocar el piano, a cantar, a pintar. Tenemos la oportunidad de entregarles programas donde aprendan arte, cocina, un montón de cosas que la pueden hacer. Entonces, creo que es un tiempo que se puede aprovechar de calidad. Y en vez de estar pensando todo el rato, qué lástima, qué pena, qué rabia, ¿cómo lo hago para que aprenda lo que tenía que estar lo que debiera estar aprendiendo en el colegio hasta ahora? Si no se puede, no se puede. Estar luchando contra eso es como luchar contra los molinos de viento. Y aquí, gracias por la respuesta, aquí hay un comentario de Katy Gelfand que dice que hay que pensar en lo emocional que han ganado los papás al estar con los hijos, si bien para los abuelos ha podido ser difícil, ¿no es cierto?, solamente por Zoom o videos. Y también Patty Deutsch y Joyce, un orgullo para ellas como representante, que tú seas representante del grupo Jonathan y que hayas estado con nosotros hoy día, esta tarde. Creo que igual la historia de nuestro judaísmo nos da modelos muy, muy interesantes y muy buenos de herramientas que podemos usar, de optimismo, y todo se aprende y va a ser para bien. No nos cabe duda que esto es un aprendizaje con mucha frutos que van a salir de esto. No nos cabe la menor duda y va a haber tiempo para que compartamos y recuperar lo que se perdió de alguna manera, porque agradezcamos que tenemos igual Zooms y otras cosas, ¿no es cierto?, para poder vincularnos con los niños. Rabino, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Anita, gracias por permitirnos tener a Jackie con nosotros. Y Kelly, gracias por el Zoom. Nos vemos y Shavua Tov para todos. Muchas gracias. Gracias a ti.